Hola a todos, sean bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Abisai Ochoa y este es mi canal TPNE. En el día de hoy nosotros vamos a estar viendo una clase súper interesante que es respecto a la preparación del examen de PMP y sobre un tema muy importante, la creación de un equipo de alto rendimiento. Entonces, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Si no estás suscrito al canal, por favor recuerda suscribirte. Y acá estoy subiendo mucho contenido de diversa índole. Entonces, la creación de un equipo de alto rendimiento. Esta es la introducción a la lección, ya que el éxito del proyecto depende de las personas involucradas, es decir, de los stakeholders. Los miembros del equipo del proyecto son vitales para hacer el trabajo del proyecto de manera eficiente y eficaz. Los interesados relacionados con el proyecto tienen la capacidad de ayudar o dificultar al éxito del mismo, y por lo tanto hay que mantenerlos comprometidos durante el proceso. Un rol clave de un director de proyecto es la reunión y la gestión del proyecto y de cualquier otro interesado. Los equipos de alto rendimiento tienen una comprensión y un compromiso compartidos con el proyecto y poseen la formación adecuada que les capacita para realizar el trabajo. A lo largo de estas lecciones nosotros aprenderemos lo que implica la creación de un equipo de proyecto de alto rendimiento. Esta lección aborda las tareas de dominio de personas del esquema de contenido del examen del Project Manager. Los objetivos de esta lección van a ser determinar los requisitos de los miembros del equipo del proyecto, cómo es que evalúan las habilidades del equipo y mantienen la transferencia de conocimientos del equipo, cómo se definen correctamente las reglas básicas del proyecto en función del contexto, como las reglas organizativas y la dinámica del equipo. Determinan una estrategia de negociación y negociación de acuerdos del proyecto. Organización en torno a las fortalezas del equipo y apoyan las responsabilidades de las tareas del equipo. Se aseguran de que los miembros del equipo de proyecto y los interesados reciban la formación adecuada. Evalúan continuamente la efectividad del compromiso de los miembros del equipo virtual, que es un tema que estaremos abordando. Y por último, llegan a un consenso y apoyan al resultado del acuerdo de las partes. Hablemos acerca de cómo construir un equipo y de em, estas primeras definiciones que debemos de conocer en torno a la construcción de un equipo. Se necesita talento y habilidad y gente que pueda poner en marcha el proyecto. Vamos a darle un vistazo a lo que se necesita para formar un equipo. En primera instancia debemos construir un equipo, es decir, debemos encontrar el talento, dar la motivación y la inspiración para que den lo mejor de sí mismos. Esta es su primera y principal responsabilidad. Entregables y herramientas. Esta es una lista de los entregables y las herramientas asociadas a este tema. Estas diapositivas se proporcionan para ayudarle a relacionar las herramientas y los entregables del proyecto con las tareas. Construyendo un equipo. La gestión de recursos del proyecto incluye los procesos para identificar y adquirir y administrar los recursos humanos necesarios para completar con éxito un proyecto. La gestión de recursos es el área de gestión de proyectos centrada en la categorización, asignación, gestión y liberación de recursos humanos. En tanto, demos una definición de lo que es el proyecto. Cuando nosotros hablamos de un equipo del proyecto, es un conjunto de personas que apoyan al director del proyecto en la realización del trabajo del proyecto para lograr sus objetivos. Los roles en el equipo del proyecto pueden ser miembros de gestión del proyecto, que ejecuten funciones como la elaboración de presupuestos, la planificación, la elaboración de informes y de control, la gestión de riesgos y las comunicaciones del proyecto. Este rol puede contar con el apoyo de un PMO. Los miembros del personal del proyecto que realizan el trabajo para crear los entregables del proyecto.
Los especialistas de apoyo, que son quienes realizan el trabajo para crear los entregables del proyecto. Los especialistas de apoyo que realizan trabajos para desarrollar el plan de gestión del proyecto. Estos roles pueden ser de tipo jurídico, logístico, de ingeniería, de pruebas, etcétera. Socios empresariales que apoyan la asociación de la empresa. Cuando nosotros hablamos de equipos del proyecto, debemos de comprenderlos como la parte fundamental de la gestión de recursos del proyecto, que debe ser capaz de hacer lo siguiente: estimar, adquirir y gestionar equipos de personas. Estimar los demás recursos que necesitarán los miembros del equipo para realizar el trabajo. Conseguir a la gente. Desarrollar el equipo. Mejorar sus competencias. Facilitar las interacciones y crear un entorno de trabajo en equipo eficaz. Realizar un seguimiento del rendimiento del equipo, crear y ejecutar mejoras basadas en la retroalimentación, resolver problemas y gestionar los cambios de personal del equipo. Requisitos de los miembros del equipo de proyecto. Algunas de las consideraciones que se deben de tomar en cuenta son las siguientes. El equipo debe tener suficientes conjuntos de habilidades relevantes para realizar el trabajo y producir los resultados deseados. Trate de evitar los puntos únicos de falla, donde solo un recurso tiene la habilidad necesaria para realizar un tipo particular de trabajo. Utilice lo que se denomina especialistas generalizadores, que tienen una competencia básica, pero cuentan con habilidades generales en otras áreas que pueden ser aprovechadas según lo necesite el equipo para apoyar sus objetivos. Además de los propios miembros del equipo, tendrá que identificar los demás apoyos físicos que los miembros del equipo necesitarán para poder actuar. Equipos, derechos de acceso, etc. El proceso de planificación de la gestión de recursos abarca tanto la planificación de los miembros del equipo como la de los recursos físicos que esos miembros del equipo necesitarán para actuar. Hablemos de la identificación de los interesados. La definición de un interesado es un individuo, grupo u organización que puede verse afectado o percibir que se ve afectado por una decisión, actividad o resultado de un programa, proyecto o portafolio. Los interesados en un proyecto, como su nombre indica, tienen un interés en el proyecto y en sus entregables. Debe ser capaz de realizar las siguientes tareas. Debemos de identificar a los interesados, planificar la participación de los interesados, gestionarlos, supervisar el compromiso. La gestión de la influencia y el compromiso de los interesados a lo largo del proyecto tendrá un gran impacto en los resultados y el éxito del mismo. Por eso es necesario comprometerse con ellos en forma estratégica. Los interesados pueden tener intereses, necesidades, prioridades y opiniones contrapuestas. Pueden tener visiones contradictorias sobre los resultados del proyecto, por lo que gestionarlos cuidadosamente es una parte importante de su rol. Interesados en el proyecto. Los interesados asumen una gran variedad de roles y responsabilidades en un proyecto y pueden incluir miembros del equipo del proyecto, clientes, usuarios finales y muchos otros individuos y grupos de personas. Los interesados pueden no participar activamente en el trabajo del proyecto y pueden verse afectados por una decisión, actividad o resultado de un proyecto. En cuanto a identificación de los interesados, debemos identificar a los interesados internos y externos de un proyecto lo antes posible. Conozca cuáles son sus necesidades y asegure su participación en la definición de los parámetros y los criterios de éxito del proyecto. Aunque puede ser difícil negociar un consenso al principio del proyecto, es mucho menos doloroso y costoso que llegar al final del proyecto
solo para enterarse de que las necesidades de alguien no fueron satisfechas o fueron mal interpretadas. Los interesados son las personas más capacitadas para ayudar a que el proyecto tenga éxito, ya que tienen un interés específico en los objetivos del proyecto y en su éxito. Una vez creados, el plan de gestión de las comunicaciones y los planes de participación de los interesados deben describir a los interesados y el modelo de participación previsto. Existen diferentes técnicas de identificación de interesados, como lo pueden ser el registro de los interesados. Identifique regularmente a los interesados en el proyecto, analice y documente la información pertinente relativa a su interés, participación, interdependencias, influencia e impacto, potencial en el éxito del proyecto. A medida que el proyecto avanza, los registros de cambios, los registros de incidencias o los documentos de requisitos también pueden desvelar otros interesados. Existen varias herramientas que nos apoyan a la identificación o al registro de los interesados. Podemos identificar irregularmente a los interesados en el proyecto, analizar y documentar la información pertinente relativa a su interés, participación, interdependencias, influencia e impacto potencial en el éxito del proyecto. A medida que el proyecto avanza, los registros de cambios, los registros de incidencias o los documentos de requisitos también pueden desvelar otros interesados. Las listas de interesados pueden verse afectadas por diferentes factores del entorno organizativo. Las plantillas existentes y los registros de interesados de proyectos anteriores pueden ser útiles. En definición del registro de interesados, nosotros podemos entender que es la lista de personas u organizaciones que participan activamente en el proyecto, cuyos intereses pueden verse afectados negativa o positivamente por la realización o la conclusión del proyecto y cuyas necesidades o expectativas deben tenerse en cuenta. Documentos como el análisis de negocio y el plan de gestión de beneficios deben proporcionar los nombres de los interesados. Para nosotros realizar el registro de los interesados debemos de tomar en cuenta el nombre u organización. Los interesados pueden ser personas o entidades, el rol en el proyecto, ya que la posición en el proyecto o cargo de la organización va a definir quiénes van a ser los roles que van a estar participando. Requisitos principales, es decir, cuáles son los requisitos del proyecto que les preocupan. Expectativas, se refiere a estas, lo podemos entender como las que se han entendido o las expectativas que hemos tomado nota desde el inicio del proyecto. La influencia se refiere a qué grado de impacto puede tener este interesado en el proyecto. Use términos descriptivos y asegúrese de que todos entiendan lo que eso significa. Áreas de interés. Tomen nota de las áreas del proyecto en las que se espera que tenga aportaciones o interés, interno o externo, sus roles dentro de la empresa o no, y partidario, es decir, se toma la nota de la visión de este actor sobre el proyecto. Es comprensivo, tolerante, resistente, crítico, etc. Utilice términos descriptivos para que esta información pueda ser útil. Hablemos de la matriz RACI. La matriz RACI, por definición, un gráfico RACI es un tipo común de matriz de asignación de responsables, por sus términos RAM, que utiliza estados de responsable, autoridad, consultor, informado, para definir la participación de los interesados en las actividades del proyecto. RACI significa responsable, autoridad, consultor e informado. El gráfico RACI también se denomina gráfico RACI con S en lugar de la C, que puede significar la palabra soporte. Ahora, nosotros entendamos que la matriz RACI ayuda a identificar quién es responsable de tomar decisiones
y cómo se apoya en las personas responsables. ¿Verdad? Sí, generalmente se usa para brindar claridad sobre los roles y las responsabilidades asignadas a cada miembro del equipo del proyecto. El director del proyecto, por otra parte, debe de evaluar las habilidades del equipo. Una evaluación de los miembros del equipo en cuanto a sus habilidades, aptitudes, actitudes, estilo de trabajo y otras características. Las evaluaciones de los miembros del equipo eh, y del equipo holísticamente le permiten al equipo identificar sus fortalezas y debilidades, ayudar a evaluar las oportunidades de mejora, generar confianza, establecer mecanismos de comunicación. Estos pueden ayudar a identificar mejor las preferencias del equipo, las aspiraciones, los procesos de toma de decisiones, las interacciones con otros miembros del equipo. Existen herramientas también de asignación previa, que estas son algunas formas de evaluar a los miembros del equipo. Hay una serie de herramientas y técnicas para apoyar las evaluaciones de habilidades que pueden incluir las encuestas actitudinales, las evaluaciones específicas, las las entrevistas estructuradas, las pruebas de habilidad y los grupos de opinión. Entonces, esas van a ser algunas formas de evaluar a los miembros de acuerdo a lo que nos menciona el PMBOK, la PMI, perdón. Eh, También hablando acerca de la creación de equipos de alto rendimiento, viene un término muy importante que es el DEI, que actualmente se le conoce como diversidad, equidad e inclusión. Este es un componente o iniciativa de recursos humanos establecido en la mayoría de los lugares de trabajo globales. Aquí nosotros debemos de enfatizar que cada proyecto individual tiene diversidad. Las personas proceden de diferentes orígenes, género, idioma, capacidad o discapacidad, nacionalidad, etc. Las iniciativas DEI trabajan para establecer lugares de trabajo equitativos y psicológicamente seguros, que es un elemento de práctica en disciplinas Agile. Debe buscar crear un ambiente que aproveche esa diversidad y que construya un entorno de confianza mutua en el equipo. Los objetivos de desarrollo de tipo DEI pueden incluir mejorar el conocimiento y las habilidades del equipo para reducir costos, tiempo y mejorar la calidad, mejorar la confianza para elevar la moral del equipo, reducir los conflictos y mejorar el trabajo en equipo, crear una cultura colaborativa para mejorar el desempeño individual y del equipo y facilitar la formación cruzada y la mentoría. Y por último, capacitar al equipo para que participe en la toma de decisiones y sea dueño de sus soluciones. El plan de gestión de recursos. El plan de gestión de recursos viene a ser un componente del plan de gestión del proyecto que describe cómo se adquieren, asignan, supervisan y controlan los recursos del proyecto. Plan de gestión de recursos. Parte del plan de gestión de recursos del equipo del proyecto incluirá un cronograma de recursos. El plan de gestión de recursos podría abarcar lo siguiente. Vamos a tener una identificación de esos recursos, adquisición de ellos mismos, roles y también responsabilidades. La función de roles en función de la persona del proyecto, autoridad, esto se refiere a derechos para usar recursos, tomar decisiones, aceptar entregables, etc. Responsabilidad, que se refiere a las tareas asignadas a realizar. Competencia, que son habilidades y capacidades requeridas para completar las actividades deseadas. Organigrama del proyecto, que define los miembros del equipo del proyecto y sus relaciones jerárquicas. La gestión de recursos del equipo es la orientación sobre el ciclo de vida de los recursos del equipo, cómo se definen, se dotan de personal, se gestionan y finalmente se liberan. Estrategias y requisitos de formación, métodos que se deben utilizar para el desarrollo del equipo, controles de recursos para la gestión de los recursos físicos de apoyo al equipo. Con ello, tenemos la primera parte y es momento de ingresar para definir
cuáles son las reglas básicas del equipo. En tanto nosotros entendamos que cuando el director del proyecto y el equipo estimen los recursos de las actividades, deben elaborar un calendario de recursos que identifique días laborales, turnos, horarios, fines de semana, días festivos, disponibilidad de recursos físicos y cuánto y durante cuánto tiempo estarán disponibles los recursos durante el proyecto, atributos como habilidades, niveles de experiencia y geografías. Y también recordemos un tema importante que son los equipos virtuales, ya que en la actualidad muchos equipos de proyectos son equipos virtuales con miembros que no están ubicados en un mismo lugar. Los equipos virtuales pues se vienen a definir como un grupo de personas con un objetivo compartido que cumplen sus roles con poco o ningún tiempo de reunión presencial. Crean oportunidades para encontrar miembros del equipo, con mayores habilidades a menor costo y permiten que un proyecto evite los gastos de traslado. Ellos crean retos para la gestión de las comunicaciones y permiten un rendimiento eficaz. Asimismo, pueden aprovechar las soluciones tecnológicas para facilitar las comunicaciones cara a cara, almacenar y compartir archivos, crear discusiones en hilo y wikis y gestionar el calendario del equipo. Pueden ser difícil por varias razones que incluyen la unión y la identidad del equipo, pueden ser difíciles de crear, esto por referido a que cuando los miembros del equipo están dispersos geográficamente, ya que puede ser difícil encontrar formas de proporcionar un sentido de espíritu de equipo y cooperación. Por otro lado, tenemos la comunicación y el intercambio de información, mismos que tienen que depender de varias formas de tecnología, por lo que los equipos no pueden reunirse cara a cara. Sin embargo, gestionar la colaboración electrónica para que todos los miembros del equipo puedan transmitir y acceder a la información debe ser de forma viable, y esto se convierte completamente en un reto. También debemos de abarcar la forma en que los roles, los informes y el rendimiento pueden ser más difíciles de seguir en un equipo disperso, ya que las contribuciones individuales pueden pasarse por alto. Hablemos previamente a este segundo punto, pues de cuáles van a ser esas consideraciones de un equipo virtual. Sigamos y completamos este diagrama para que podamos entender, ya que hemos propuesto que los retos de la gestión de las comunicaciones y de la habilitación de un rendimiento puedan girar en torno a la eficacia del equipo. Algunas de las cuestiones también básicas de las reglas de un equipo pues va a ser la asignación de responsabilidades. La definición de responsabilidades dentro del proyecto del equipo depende de una serie de factores, ya que los equipos que utilizan un enfoque de tipo tradicional definen y delegan explícitamente las responsabilidades individuales y de equipo como parte de una estructura general de desglose del trabajo. Mientras que los equipos que utilizan un enfoque ágil o híbrido se autoorganizan y los miembros del equipo determinan quién realizará el trabajo. Entonces ahí tenemos una diferencia, que mientras los del enfoque tradicional definen y delegan explícitamente las responsabilidades individuales y de equipo como parte de una estructura, el enfoque ágil o híbrido se autoorganiza. Ya sea a través de la asignación o de la autoorganización, es decir, desde el enfoque tradicional o el ágil o híbrido, las comunicaciones abiertas y la colaboración efectiva son fundamentales para adaptar el enfoque a las necesidades del proyecto y del equipo. Pasemos a hablar ahora de la nutrición del rendimiento del equipo y de la transferencia de conocimientos en y entre equipos. Cuando esté formando su equipo, debe de pensar con antelación cómo lo va a apoyar. Este es el tema de la lección que veremos más adelante, pero debe de planificarlo también durante esta etapa. Transferencia de conocimientos en y entre equipos. Haga un plan sobre cómo capturará y compartirá el conocimiento dentro de su equipo y luego póngalo a disposición de equipos simultáneos o futuros. Echemos un vistazo a cómo los directores de proyecto configurarán equipos para compartir y transferir conocimientos con éxito. Facilite la colaboración y promueva la visibilidad del trabajo.
Lo recordamos por ahí por uno de los 7 principios guías de ITIL 4. Gestiona el intercambio de conocimiento entre los miembros del equipo, especialmente entre los equipos virtuales. Compruebe en el acta de constitución del equipo los métodos de intercambio de conocimiento, incluyendo la frecuencia de las actualizaciones, el control de versiones, las herramientas de apoyo y enfoque acordado para su uso. Utilice los radiadores de información para proporcionar una visibilidad perfecta del estado del proyecto en toda la comunidad de interesados. Pasamos a hablar de definir las reglas básicas del equipo. Para que el equipo se desempeñe de manera efectiva, deben de definir colectivamente las reglas básicas del proyecto en función del contexto, como las reglas organizacionales y la dinámica del equipo. Una vez que hemos construido el equipo, el siguiente paso es establecer reglas básicas de trabajo. Esta es una lista de los entregables y las herramientas asociadas a este tema. Ahorita las estaremos viendo, que son cómo normar los equipos debido a estándares de conducta acordados para todos los miembros del equipo del proyecto. En este sentido, es necesario que nosotros o usted establezca estas normas al principio del proyecto para preparar el escenario para una gama adecuada de comportamientos y acciones. Las normas del equipo son un conjunto compartido de reglas mutuamente acordadas. Es un medio para mantener un estándar y responsabilidad en caso de problemas. Alinee las normas del equipo con el código de ética y conducta profesional del PMI. Existe un código de ética y conducta profesional que es propio del PMI, que describe las expectativas de comportamiento ético y profesional de cualquier persona que trabaje como profesional de la gestión de proyectos. Las 4 más importantes son la responsabilidad, el respeto, la equidad y la honestidad. Responsabilidad, respeto, equidad y honestidad. Los equipos deben adoptar un conjunto de ética similar que establezca las expectativas entre los miembros del equipo en cuanto a la honestidad, la integridad y el compromiso de apoyar los objetivos de forma ética. Pasemos a hablar del acta de constitución del equipo. No nos confundamos con el acta de constitución del proyecto. El acta de constitución del equipo es un documento que permite al equipo establecer sus valores, acuerdos y prácticas a medida que realiza su trabajo en conjunto. Una buena acta de constitución del equipo debe de incluir valores compartidos del equipo, las directrices para la comunicación del equipo y el uso de las herramientas, cómo toma las decisiones el equipo, cómo el equipo resuelve los conflictos cuando surgen desacuerdos, cómo y cuándo se reúne el equipo y otros acuerdos de equipo como las horas compartidas y las actividades de mejora. Lo ideal es que el acta de constitución sea elaborada por el equipo o al menos con su participación de forma activa. El acta de constitución del equipo puede y debe revisarse y actualizarse periódicamente según sea necesario. Debemos de definir reglas básicas que son expectativas claramente establecidas y escritas sobre el código de conducta de los miembros del equipo. Las reglas básicas incluyen todas las acciones que se consideran aceptables e inaceptables también en el contexto de la gestión del equipo. Las reglas básicas se incluyen, las reglas básicas deben de justamente tener compromisos, valores, como acuerdos, objetivos clave, porque al comprometerse con un conjunto de reglas básicas claramente definidas, el equipo establece las expectativas de rendimiento, lo que disminuye el riesgo de confusión y mejora el rendimiento. Los equipos de alto rendimiento necesitan tener visibilidad sobre el trabajo de los demás, reglas claras sobre las expectativas y las comunicaciones y sobre cómo manejar los conflictos entre los miembros del equipo cuando inevitablemente se producen.
Al establecer por adelantado las reglas básicas claras y decidir cómo se tratarán las infracciones, el equipo se fija unas expectativas y se dota de una herramienta para mantener y normalizar su rendimiento. El director del proyecto busca crear un entorno en el que los equipos puedan rendir con eficacia y generar confianza. Las reglas básicas contribuyen a estos fines al permitir que el equipo se apropie de sus reglas, se fije a sí mismo las expectativas sobre cómo funcionará el equipo en conjunto y establezca mecanismos eficaces para manejar los conflictos que inevitablemente se han de producir. Los objetivos claves son facilitar la colaboración eficaz del equipo, promover la visibilidad del trabajo y el progreso, permitir que el equipo se autoorganice y se autogestione en la medida de lo posible. Y hablemos ahora por otro lado de las habilidades de gestión. Cada equipo negociará roles y responsabilidades, prioridades, asignaciones y entregables. Todos los miembros del equipo deben desarrollar buenas habilidades de negociación entre ellos y con otras partes interesadas según sea necesario. Además de ello, debemos de tener comunicación interna y externa de los miembros del equipo. El equipo deberá mantener una comunicación regular con los interesados ajenos al equipo. En muchos casos, el equipo del proyecto puede tener dependencias con otros equipos externos y será necesaria la colaboración para garantizar la eficacia de las expectativas, es decir, la gestión entre los distintos interesados. Parte de un acta de constitución del equipo puede incluir protocolos de comunicación dentro del equipo, ya sean reuniones de equipo, calendarios compartidos, etc., así como comunicación periódica con partes interesadas externas para generar retroalimentación, administrar dependencias y garantizar la alineación. Existe también gestión de conflictos, ya que el conflicto es inevitable, pero las reglas básicas claramente establecidas pueden ayudar a evitar o mitigar el conflicto. El equipo debe de centrarse en valores que sean fundamentales al abordar violaciones graves. La responsabilidad, las expectativas compartidas y la transparencia son primordiales. Existen directrices que es gestiona y rectifica las infracciones de las reglas básicas. Cuando el equipo establece sus estatutos, fija las expectativas de las reglas básicas sobre el funcionamiento del equipo y los métodos que utilizarán para gestionar los conflictos que se producen. En caso de violación de las normas básicas del equipo, el equipo y el director del proyecto deberán evaluar las posibilidades de corrección. Si la infracción es grave y es buena idea definir los niveles de infracción, el equipo puede tener que destituir o sustituir al miembro del equipo infractor. Con ello, abarcamos hasta el tema B, y al tema C, que es negociar acuerdos de proyectos, lo manejaremos en una siguiente clase. Mi nombre es Abisai Ochoa y como siempre les comento, es un gusto, un honor compartir estas clases con ustedes.